Hola, bendiciones para todos aquellos que están viéndome en un televisor, una computadora, ¿cómo están? Un privilegio para mí poder llegar a donde usted reside y compartirle algo extraordinario en este día. Son momentos únicos que nos toca vivir. Pensábamos quizás que lo que el mundo hoy está experimentando sería por más adelante. Uno siempre imagina cosas, de pronto ve películas donde te muestran cuestiones del Apocalipsis o lees las Escrituras y decís, bueno, va a haber un momento en el mundo donde va a haber un control total, donde va a haber cosas que, pestes, plagas, ¿no? Muchas plagas habla la Biblia. Y uno imagina para más adelante. Lo que está ocurriendo ahora es que estamos en el epicentro del cumplimiento de las profecías bíblicas. Y esto no es para tener miedo, esto es para potenciar nuestra fe en Dios y nuestra relación. Porque Jesús es el que nos incentiva a hacer esto. Por ejemplo, Él dijo, cuando ustedes vean todas estas señales que Él habla, cuando ustedes vean el cumplimiento, dice, erguíos, levantad vuestra cabeza porque la redención de ustedes se acerca. De manera que todo lo que al mundo lo asusta, lo aflige, todo aquello que se descontrola y que genera tanto dolor, caos, eso en nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debe despertar nuestra comunión con Dios. ¿Recuerdan ustedes los que han leído la Biblia en San Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes? Que a medianoche, cuando se oye un clamor, lo que había que hacer es levantarse y arreglar las lámparas. Son momentos para levantarnos espiritualmente y enfocarnos en Dios y en sus promesas. Es momento de creer. Hoy tengo un mensaje para todos aquellos que me ven por televisión, por internet. Lo he titulado, ¿qué puedo hacer cuando no sé qué hacer? Te lo repito, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando ya no sé qué hacer? Ya intenté de todo, ya no tengo solución aparente. Cuando todo me aflige, todo me oprime, cuando todas las puertas se cerraron, cuando parece que llegó mi final, parece que llega la muerte. No sé cuántos de los que me están viendo han experimentado haber llegado a un momento donde parece que la muerte la tenés ahí. Yo he vivido hace varios años atrás una experiencia así que parece que tenés la muerte aquí, estás frente a ella. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hoy quiero compartirte este tema basado en una historia real. Y está en el segundo libro de Crónicas. Apasionante este libro. En el capítulo 20, en el verso 12, dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, o en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene a nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Josafat tenía ahora un enemigo tan grande, y para más había una alianza de ejército, de reyes contra él. Y era tan grande en número, tan poderoso, en otras palabras, era tan superior, que cuando evalúan esa situación, dijeron, no podemos, no tenemos fuerza alguna, no tenemos capacidad para enfrentar semejante enemigo. Y esta realidad le golpeó tan fuerte que los llevó a clamar a Dios. Bueno, se promulgó un ayuno nacional, se promulgó un ayuno para todos, donde buscaron el rostro de Dios. Y me gustan algunos versículos porque aquí dice, a ti volvemos nuestros ojos. La verdad que no había dónde ahora refugiarse. En Dios era la única forma. Eran países que estaban acostumbrados a pelear. Era normal
que todos los años llegaba el tiempo de las guerras, entonces llegaba la primavera y salían a pelear. Pero ahora se encuentran con un contexto que nunca habían tenido. Entonces ahora el verso 15 dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, dice el siervo del Señor. Y me gusta este versículo porque Dios nos está hablando hoy a todos nosotros, a vos quizás que no sabes qué hacer ya, con tu familia, con tu economía, con tu salud, con tu situación, ya no sabes qué hacer. ¿Sabes qué te dice la Biblia? La palabra de Dios, en la cual tenés que creer y confiar. Te dice, la guerra no es tuya. La guerra no es nuestra. La guerra no es vuestra. La guerra es de Dios. Y lo voy a volver a leer. No teman delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Si vos lo mirás humanamente, decís, sí, la guerra es nuestra. Si es soldado contra soldado, ejército contra ejército, ¿cómo que es de Dios? Claro, es que Dios tiene por encima de lo natural un reino espiritual. Por encima de lo visible hay un mundo invisible. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que la guerra nuestra no es contra carne y sangre, aunque sí, de verdad, a diario tenemos luchas con personas, dificultades, tenemos a veces pleitos, pero es que tenemos que ver que por encima de la persona hay espíritus, hay potestades, hay fuerzas demoníacas. Y en este caso había una pelea que Dios iba a dar en favor de Israel. De manera que en el verso 17, en la parte final, dice, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Ahora, cuando la persona cree, es cuando puede salir, aunque no tenga en sus manos las herramientas o las armas que comúnmente uno quiere tener para estar seguro. ¿Qué es lo que nos da seguridad en estos días? Amigo y hermano, yo te pregunto, ¿qué es lo que te proporciona seguridad? Bueno, a un soldado, un buen arma, una ametralladora, le da más seguridad que un cuchillo. Eso es obvio. A un comerciante le da más seguridad tener stock que no tener nada. Y así lo puedes llevar a cualquier campo. El tener te da seguridad. El tener dinero, el tener un arma, el tener poder, te da seguridad. ¿Qué es lo que nos da seguridad en estos tiempos para no desmayar frente a un enemigo que se ha lanzado contra la humanidad, pero especialmente contra los hijos de Dios? Porque este flagelo mundial, esto que estamos viviendo en estos días, tiene como propósito atacar la fe y la comunión con Dios, la adoración. Por supuesto que está afectando economías, está afectando millones y millones de cosas, pero principalmente el objetivo es la vida espiritual de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona seguridad? Si yo sigo leyendo, ahora voy a encontrar en el verso 19, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. De nuevo, la pregunta, ¿qué es lo que hizo que se levanten? ¿Qué hizo que ellos ahora levanten la voz y canten frente a un enemigo tan poderoso? Sigamos. El verso 20 parece que es para este año. Parece que es para este año este verso 20, ¿eh? Para este preciso momento, para vos, hermano. El capítulo 20, verso 20 de Segunda de Crónica, dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados.
aquí está la clave. Cuando uno le cree a Dios, entonces esto genera una seguridad. De manera que al creer en Dios, no confías en la onda y en la piedra que tenés como David. David no confiaba en la onda. David confiaba en el Dios que lo había respaldado cada vez que enfrentaba al oso, al león. Si David hubiera confiado en la onda, ni loco hubiera ido a desafiar a Goliat. En este caso, yo creo que Josafat y los líderes no confiaban en las armas que tenían, porque de hecho ni siquiera tuvieron que pelear. Ellos pusieron la confianza en la palabra que soltó el profeta, que soltó el siervo del Señor. Y después el rey habla, porque aquí habla el rey ahora. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, ahora el rey habla en nombre de Dios. Fíjate que no es el sacerdote, no es profeta, pero es que él toma la palabra. Él la hace propia y se creed en Jehová y estaremos seguros. Bueno, cuando uno cree en la palabra, no está creyendo en la justicia de uno. Porque cada vez que tenés un enemigo grande, tenés una prueba grande, el enemigo te hace dudar haciéndote mirar tus debilidades, tus errores, tus pecados. Porque ¿quién de nosotros no ha fallado en un momento? ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna patinada, un resbalón esta semana? Algo hiciste quizás, algo dijiste que estuvo mal, pensaste algo que no debías pensar, tuviste en alguna, quizás en algún área fallaste. Y eso es suficiente como para que cuando tengas que confiar en Dios, en un momento donde ahí está la vida y la muerte ahí en un hilo, es suficiente un error para que te tire al suelo y no tengas confianza. Porque estar confiado con un buen arma es fácil, pero estar confiado con una onda no es fácil. Estar confiado hoy con un buen trabajo, con un buen salario, con salud, con una familia que tiene una casa propia, tiene plata en el banco, cualquiera está confiado así. Ahora, en un momento donde no tenés trabajo, donde el negocio está cerrado, donde tenés que pagar, tenés deuda y tenés una enfermedad o quizás tengas un cáncer, no sé, tenés algo terrible, un enemigo terrible. ¿De dónde te agarras para confiar? En ese momento, para estar seguro, de la única manera es confiar en alguien superior, en Dios. Pero ahí está donde el enemigo va a atacar tu confianza, haciéndote mirar tu error. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y si nosotros volvemos un poquito atrás en la lectura, en el versículo 12, cuando dice, no sabemos qué hacer. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Hay pastores que me están viendo que esta crisis los llevó a no poder tener reuniones, a tener que cerrar la puerta, a no tener ingreso y no poder pagar el alquiler, no poder pagar las cuotas quizás de una compra de un templo. Han comprado quizás audio, han comprado cosas y dicen, no sabemos qué hacer. Hermanos que tienen negocio que se ha venido todo abajo, no sabemos qué hacer. Aquí está la clave. Pues, ¿qué puedo hacer cuando no sé qué hacer? Aquí está la clave, verso 12. Dios, ¿no los juzgarás tú? ¿No harás justicia tú? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo respecto a la viuda y al juez injusto? Dice, ¿acaso consideren si el hombre injusto, el juez injusto le hizo justicia a la viuda, ¿acaso Dios no le va a hacer justicia a ustedes siendo bueno? No tenemos fuerza, dice el verso 12. No hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. A ti volvemos nuestros ojos. Ahí está la clave.
a ti volvemos nuestros ojos. Porque si yo no vuelvo los ojos a Dios y sigo mirando la multitud de los problemas y encima yo miro mi debilidad, de mis errores, estoy en el horno. Pero sin respaldo de Dios, porque al menos en el horno estaba Sadrach, Mesach y Abednego y estaban con el respaldo de Dios, pero en este caso algunos están en el horno y sin Dios. Necesitamos a Dios. Entonces tenés que mirar al Señor en estos días, mirar su palabra y creer en ella. Vuelvo al 2020, donde dice, creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cuando vos crees en la palabra, cuando vos crees que Jesús pagó por tus pecados, cuando vos crees que el Señor llevó en la cruz nuestras rebeliones, y cuando vos crees que Dios escucha tu clamor, cuando vos crees de que Dios acepta nuestra oración quebrantada, porque es verdad que fallamos, pero tenemos la oportunidad. Juan dice, hijito, ¿alguno ha pecado? Sí, yo, vos, todos. Abogado tenemos para con el Padre. O sea, cuando vos tenés un problema, ¿qué haces? Vas al abogado. Tenemos que ir al abogado, tenemos que ir al Señor. Pero no podemos ir con un aire de altivez. Tenemos que ir, Señor, perdóname. Perdóname, vos pagaste por mí. Ayúdame en mi debilidad. Yo te observo a ti, Señor, porque si me miro a mí mismo, no tengo fuerza alguna. El creer en Dios y su palabra, que tiene vigencia hoy, que su palabra no cambia, que los cielos y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Ese creer, esa mirada en Dios, te hace estar seguro. Y cuando te hace estar seguro, entonces te podés levantar. Ahora entendemos el versículo 17. En la parte final, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Ahí podés salir. Pero ¿con qué espíritu salís cada día? ¿Con qué espíritu vamos a salir de esta crisis? ¿Con qué espíritu vamos a emprender nuevamente las actividades, los desafíos? ¿Con qué espíritu? Aquí está. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo todo Judá. Tenemos que salir con humildad en oración. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahí está la clave. Salgamos con un espíritu de alabanza, con un espíritu de adoración. El diablo quiso enmudecer la alabanza. El diablo ha querido enmudecer la adoración en estos días. Cuando no se ha podido en la iglesia hacerlo, hay que hacerlo en la casa, en la vida privada. No permitamos que se silencie la alabanza, que se silencie la adoración, porque Jehová peleará por nosotros. Cuando ellos se proponen a salir y empiezan a alabar a Dios, hubo consejo, comenzaron a entonar cantos, dice el verso 22, cantos de alabanza. Oiga, en la guerra, cualquier especialista en guerra diría, no, hay que hacer silencio, la estrategia es, cállense la boca, todo lo contrario, ¿cómo vas a hacer ruido? ¿Te expones? No te expongas. Es que cuando Dios pelea, lo hace totalmente distinto a como lo hacemos nosotros. ¿Sabe qué hizo la alabanza? ¿Sabe lo que produce nuestra alabanza y nuestro servicio, nuestro culto a Dios? Pone confusión en el campo del enemigo. Dice, cuando comenzaron a alabar, dice, puso contra los hijos, Jehová, Dios, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Se mataron solitos. Se aniquilaron. Dice que fue tan grande la matanza que luego 3 días estuvieron sacando las riquezas, el botín, las armas, el oro, la plata, los animales y todo lo que tenía ese ejército, porque venían con campamentos y campamentos, con provisiones. ¿Qué es lo que no traían? 3 días acarrearon. Dios peleó. Hubo una gran victoria.
El secreto es creer en Jehová, es creer en los tiempos difíciles. No solo creer cuando todo nos va bien, no solo creer cuando tenemos el pastor ahí a nuestro lado, creer en tu soledad, creer allí en el hospital, ahí en la cárcel, creer allí en tu quizás negocio que está casi fundido, creer en tu enfermedad, ahí creer. Tenemos que creer y dice, estaréis seguros. La seguridad es interna. La seguridad no significa que no vas a tener acreedores. La seguridad en Dios no significa que no vas a tener dolor. No significa que no vas a tener injusticia alrededor. Vas a tener una seguridad interna para poder enfrentar al enemigo. Creed en Jehová, estaréis seguros. Pero lo segundo es tremendo. Creed a sus profetas. Y hay una enorme diferencia entre creer en Dios y creer a los profetas. Porque Dios es perfecto. Dios es 3 veces santo. Omnipresente. O sea, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Quién no puede creer en Dios salvo el ignorante? Ahora, cuando tú tienes que creer en los profetas que son terrenales, son de carne y hueso. Los profetas son humanos y también se equivocan y erran. Y ahí está el punto. Como son humanos y erran, entonces uno normalmente no le cree al profeta. Pero la promesa aquí, creed en sus profetas y seréis prosperados. Bueno, hay profetas que son garantía. Y hay profetas que tienen que ser probados. Las profecías hay que probarlas. Dios no dice que te crea la profecía así de una y chau, te tragas la profecía. Ahora, hay profecías que están garantizadas. ¿Cuáles? Las profecías bíblicas. Por ejemplo, yo no tengo que poner a prueba al profeta Jeremías, al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, al profeta Joel, profetas menores y profetas mayores. Yo no tengo que poner a prueba. Ya Dios los probó. Ya Jesucristo dio garantía de ellos. Entonces yo tengo que creer en las profecías bíblicas. Ahora el profeta, el hermano que tenemos en la congregación que de pronto se levanta y profetiza. Esa profecía hay que ponerla allí en stand-by. Hay que esperar. Y dice la Biblia, si se cumple es de Dios. Entonces uno no puede tirarse de cabeza en una profecía que están dando en la actualidad. Pero las profecías bíblicas sí son para creer. Yo en los años que tengo como pastor he visto tanta agua pasar por debajo del puente en relación a las profecías. Dios me habló muchas veces en profecía y se han cumplido, y en este preciso instante se están cumpliendo algunas profecías, por ejemplo, que me han sido dadas en la década del 80, década 90. Pero no todas fueron del Espíritu, no todas fueron de Dios. Algunas fueron una palabra de hombre, un sentimiento, no sé, no voy a entrar en detalle. Pero lo que sí te puedo asegurar que cuando yo voy a la profecía bíblica y ella me habla, si yo le creo soy prosperado. Quiero ir cerrando. En estos días Dios quiere prosperar a su pueblo. Porque uno piensa que la prosperidad puede ser solamente en tiempos de bonanza, en tiempos de abundancia, en tiempos donde no hay crisis. Primero te quiero ayudar a entender que la prosperidad que Dios da es integral. La prosperidad que el mundo habla es la prosperidad económica. De pronto hay muchas familias que están prosperadas económicamente, pero como familia están divididos, están fragmentados, están así, no están unidos. Y entonces hay muchas familias que no están prosperadas en lo sentimental. No están prosperadas en lo espiritual. Hay matrimonios que no están prosperados como matrimonios. Hay muchas personas que no están prosperadas como personas. Tienen un conflicto, tienen un problema interior. Por ejemplo, tienen dinero, pero están atados por la avaricia. Entonces, si tenés dinero, pero sos un esclavo del dinero porque tenés avaricia, no disfruta. Eso no es prosperidad. La prosperidad de Dios es integral, abarca toda la vida. Entonces,
tienes recursos económicos, pero también tienes capacidad para disfrutar. Tienes capacidad para dar y no sufrir, porque hay gente que para dar algo, oiga, para dar, por ejemplo, una ofrenda o para dar una ayuda a los pobres, para dar una ayuda a un empleado que necesita, es como sacarle un brazo. Quedan destrozados. Hay empresarios, hay gente que si tienen que dar algo, pero no una moneda, sino algo bueno, sufren, se desmayan, porque su corazón no está preparado para dar. Pero sin embargo, cuando nosotros le creemos a la profecía, somos prosperados en todo. De manera que tenemos prosperidad espiritual, prosperidad física, prosperidad económica, prosperidad emocional, sentimental, afectiva, en todos los órdenes. Créele a Dios, créele, hermano y amigo. Son días difíciles como la guerra que tuvo Josafat. Tenemos una guerra frente a nosotros. Tenemos un enemigo. Es verdad. Hay momentos, no sé qué hacer. Por eso Dios me ha permitido llegar a vos en este día con este mensaje. ¿Qué puedo hacer cuando no sé qué hacer? Termino diciéndote que lo que tenemos que hacer es hacer lo que ellos hicieron. Es poner la mirada en Dios y empezar a clamar, empezar a buscar, adorar y alabar. Pero ¿será que con eso yo voy a salir de esta terrible crisis? Definitivamente sí. Porque Dios no necesita que hagamos muchas cosas. El que cree en mí, dice el Señor. El que cree en mí, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Por eso le dijo el Señor a Marta, ¿no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? Estaba muerto el hermano. Pero si creía, iba a ver la gloria. Creer en Dios es lo más extraordinario que puede haber sobre la faz de la tierra. Te invito a que creas. Si tú quieres recibir a Jesús donde te encuentras en este momento, haz esta oración conmigo. Decí conmigo, Señor mi Dios, creo en el Evangelio, creo en Jesucristo, recibo la salvación por fe. Perdona mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, voy a orar por vos. Si tenés fe, poné tu mano sobre tu corazón o lugar afectado y vamos a orar por milagros. Padre, en el nombre de Jesús. En este instante hay gente que me está viendo por internet, por la televisión, a la distancia, me está escuchando por radio. Señor, te pido que hagas un milagro. Han creído en el Evangelio, han creído en la palabra. Los ha estimulado la palabra, los ha llevado a confiar en ti, Señor. Nos ponemos frente a ti, nos enfocamos en ti y estamos como Josafat. No sabemos qué hacer con tantos problemas, no sabemos qué hacer con tantas dificultades, no sabemos qué hacer con esta enfermedad. Pero hoy encontramos que podemos hacer algo que tu palabra nos manda. Confiar en ti y clamarte a ti. Yo te clamo por los enfermos, sánalos, Padre. Yo reprendo las enfermedades. Pido un milagro ahora mismo en el nombre de Jesús. Sean sanados. Ahora, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Si quieres mandar tu ofrenda, puedes hacerlo. Hay una forma de hacerlo. www.vidaypaz.org/ofrenda. De esa manera puedes enviar tu siembra. ¿Y sabes qué? La palabra profética te dice, el que siembra, cosecha. Proba a Dios. Confía en Él. Dios tiene poder. Su mano no se ha cortado. En los peores momentos hay que saber sembrar y dónde sembrar y cómo sembrar. Y verás la mano del Señor. Dios te bendiga. Chao. Hasta la próxima.